Imagina abrir las noticias financieras esta mañana y ver que Solana acaba de romper un récord histórico, 12 pesos con 11 centavos mil millones de dólares bloqueados en su red. Más capital del que jamás tuvo incluso en su máximo precio histórico. Los grandes jugadores ya están dentro, y los holders de Sol podrían estar frente al rally que cambiará sus vidas. Durante años, la historia de las criptomonedas se ha contado en ciclos de euforia y miedo. Vimos cómo Ethereum transformó la idea de contratos inteligentes, cómo Bitcoin se consolidó como reserva de valor digital, y cómo miles de altcoins quedaron en el camino. Pero hoy, en septiembre de 2025, estamos ante un nuevo capítulo que reescribe el guión, la consolidación de Solana como el caballo de batalla del próximo mercado alcista. ¿Por qué digo esto con tanta convicción? Porque los números hablan, 12.11 mil millones de dólares en TVL significan más que hype, son liquidez real, capital institucional, confianza depositada en una red que hace apenas unos años muchos subestimaban. Y lo más interesante, el precio de Sol sigue estando un 23% por debajo de su máximo histórico. Eso significa que los fundamentos ya corrieron, pero el mercado aún no ha ajustado del todo su valor. ¿Qué significa el TVL y por qué este nuevo récord importa? Hace apenas 4 años, en 2021, el TVL era un concepto reservado para analistas de nicho. Hoy, es uno de los indicadores más vigilados por bancos, fondos de inversión y traders profesionales. El TVL, Total Value Locked, mide cuánto dinero real está depositado en los protocolos de una blockchain, préstamos, exchanges descentralizados, stacking, liquidez. En pocas palabras, es el termómetro de la salud económica de una red. En este momento, Solana registra un TVL de 12.11 mil millones de dólares. Para que lo dimensionemos, es más que el Producto Interno Bruto anual de países como Belice o Maldivas. Y lo relevante no es solo la cifra en sí, sino la comparación con el pasado. En su antiguo máximo histórico de 2021, Solana apenas rozaba los 10 pesos con 20 centavos mil millones en TVL. En enero de 2025, cuando su precio alcanzó los $293 por token, su TVL era menor al actual. En otras palabras, hoy la red es más sólida que nunca, con más capital bloqueado, más protocolos funcionando y más usuarios activos, incluso con un precio un 23% inferior al de aquel ATH. Detrás de estos números hay nombres propios. Protocolos como Júpiter, Hito, Camino, Sanctum y Raydium concentran gran parte de esta liquidez. No son experimentos improvisados, son aplicaciones que mueven miles de transacciones por segundo, que ofrecen productos financieros reales y que atraen tanto a pequeños traders como a instituciones multimillonarias. Este fenómeno no es casualidad, es el resultado de 5 años y medio de desarrollo continuo, de superar caídas de red, de absorber la crítica y salir más fuerte. Hoy, los datos muestran un ecosistema vivo, en expansión y con un potencial que apenas comienza a ser reconocido por quienes toman decisiones a nivel global. Las apuestas institucionales. La historia de Solana no solo se escribe con programadores y comunidades cripto, ahora se escribe en las mesas de los grandes fondos de inversión. En Nueva York, Londres y Singapur, ejecutivos de traje observan la misma cifra que acabas de escuchar, 12.11 mil millones de dólares en TVL. Para ellos no es solo un número, es una señal de confianza. Y en el mundo de las finanzas, la confianza es la moneda más valiosa. En los últimos meses, vimos a firmas como VanEck, Franklin Templeton y Ark Invest comenzar a diversificar sus vehículos de inversión, incluyendo exposición directa o indirecta a Solana. No se trata de apuestas especulativas, se trata de movimientos estratégicos. Fondos de pensiones, family offices y bancos privados quieren acceso a un activo que ofrece escalabilidad, comisiones bajas y una comunidad de desarrolladores en crecimiento exponencial. Los institucionales juegan con horizontes de tiempo distintos al inversor minorista. Ellos no buscan doblar su dinero en un mes, ellos buscan posicionarse en activos que puedan multiplicar su valor en 3 a 5 años, mientras generan flujos estables en el camino. Y eso convierte a Solana en un candidato serio para formar parte de portafolios multimillonarios de largo plazo. La narrativa de Solana. Cada ciclo cripto tiene su narrativa dominante. En 2013, fue la promesa de Bitcoin como dinero digital. En 2017, la explosión de las ICOs y la idea de financiar startups en blockchain. En 2021, la fiebre de Ethereum, DeFi y NFTs. Pero el ciclo de 2025 está construyendo su propia narrativa, y Solana es protagonista. Lo que distingue a Solana hoy no es solo la velocidad de sus transacciones, ni sus costos ridículamente bajos. Es el hecho de que, por primera vez, vemos un ecosistema que combina la robustez institucional con la adopción masiva retail.
Desde aplicaciones DeFi que manejan miles de millones en liquidez, hasta marketplaces NFT que superan en actividad a Ethereum en días clave, Solana está ocupando un lugar único, el de blockchain de uso cotidiano. Y esto no es un detalle menor. Porque en el nuevo ciclo, los inversores ya no se dejan llevar únicamente por promesas, ahora quieren blockchains que funcionen en el día a día, que escalen, que no se caigan bajo presión. Solana, después de superar críticas por caídas en 2022 y 2023, ha demostrado en los últimos 18 meses un 99.99% de uptime, convirtiéndose en una de las redes más confiables del mercado. La narrativa es clara, mientras Ethereum se consolida como el oro digital programable y Bitcoin mantiene su rol de reserva de valor, Solana emerge como la autopista de la economía digital, donde suceden las transacciones rápidas, baratas y masivas. Y en un mundo donde la tokenización de activos, las stablecoins y las aplicaciones de consumo están ganando terreno, esta narrativa no es solo atractiva, es necesaria. El precio de Sol y la oportunidad oculta. Cuando miramos el precio actual de Solana, que ronda los $214 al 11 de septiembre de 2025, la primera impresión puede ser engañosa. Sí, es cierto que la moneda ha escalado de manera impresionante desde los mínimos de 2022, cuando llegó a caer por debajo de los $10 tras el colapso de FTX. Pero al mismo tiempo, está todavía un 23% por debajo de su máximo histórico de $279 alcanzado en noviembre de 2021, y un 19% por debajo del rally de principios de 2025, cuando rozó los $265. Aquí es donde la historia se pone interesante, mientras el precio se mantiene rezagado frente a sus récords, el valor total bloqueado, TVL, alcanzó un nuevo máximo histórico de $12.1 mil millones. Eso significa que la red nunca había estado tan fuerte en términos de actividad real, incluso cuando el precio estaba más alto. En otras palabras, el ecosistema ya superó al precio. Para los inversores experimentados, este tipo de divergencia es oro puro. Es la señal de que el mercado aún no ha ajustado el valor de Sol al crecimiento subyacente de su red. Este fenómeno ya lo vimos en ciclos anteriores. En Ethereum 2020, el precio rondaba los $200, mientras que la actividad DeFi explotaba. Un año después, ETH superaba los $4.800. En Bitcoin 2016, el precio aún estaba por debajo de los $1.000, aunque el ASDATE y la adopción institucional ya estaban disparados. 2 años después, BTC tocó casi los $20.000. La historia sugiere que cuando los fundamentos superan al precio, tarde o temprano el precio se ajusta. Y hoy, esa es exactamente la situación de Solana. Además, la capitalización de mercado actual de Sol se sitúa en torno a los $97 mil millones, ocupando el quinto lugar global en el ranking de criptomonedas, por debajo de Ethereum, Bitcoin, Tether y BNB. Pero cuando lo comparamos con la proyección de la tokenización de activos, estimada en más de $10 billones para 2030 según Boston Consulting Group, la cuota de mercado de Solana sigue siendo mínima. Esto sugiere un enorme potencial de expansión en el mediano plazo. Solana y la tokenización global. Imagina un futuro donde cada acción de Apple, cada bono del Tesoro de Estados Unidos, cada propiedad en Londres o Nueva York, y hasta cada onza de oro en una bóveda suiza, existan como un token digital en blockchain. No como una promesa lejana, sino como un hecho tangible en los próximos años. Ese futuro se llama tokenización de activos, y según estimaciones de Boston Consulting Group, podría alcanzar los $10 billones para 2030. Y aquí es donde entra Solana. Mientras Ethereum aún depende de soluciones de capa 2 para escalar y evitar congestión, Solana ya procesa en su capa base más de 14 mil millones de transacciones al día, una cifra que supera a las transacciones combinadas de acciones, renta fija, materias primas y divisas en todo el mundo. Esto no es teoría, es capacidad comprobada, con una infraestructura lista para operar a escala global. El propio presidente de la SEC declaró recientemente, quiero que construyan en cadena, en referencia a la necesidad de llevar los mercados financieros a la blockchain. En este contexto, Solana no es un competidor marginal, es una de las pocas blockchains que ya puede manejar el volumen necesario para liquidar las operaciones de mercados como NYSE, Nasdaq, LSE, Hong Kong o Singapur sin necesidad de capas adicionales. Piénsalo así, mientras Bitcoin es percibido como la reserva digital de valor y Ethereum como la capa de contratos inteligentes, Solana está emergiendo como la columna vertebral de la economía tokenizada. Y si la tokenización de activos efectivamente avanza al ritmo esperado, Solana no solo crecerá, sino que podría convertirse en la autopista financiera por donde circule el nuevo capital global. Altcoins que complementan a Solana. Aunque Solana es hoy el protagonista indiscutible del ecosistema cripto,
no podemos ignorar que hay otros proyectos que están construyendo fundamentos sólidos para integrarse en el nuevo orden digital. Y entenderlos no solo amplía la visión, sino que también permite identificar oportunidades paralelas al rally de Sol. Un ejemplo claro es Prapi, Pro. Este token vinculado al sector inmobiliario ha dado pasos gigantescos hacia la adopción masiva al ser uno de los pocos proyectos que cumplen con la regulación MiCA en Europa, la normativa más estricta y avanzada del mundo en activos digitales. Pero no se queda ahí, Prapi también está autorizado en Estados Unidos, creando un puente único entre dos marcos regulatorios que rara vez coinciden. Esto abre la puerta a la tokenización de bienes raíces, un mercado global valorado en más de 326 billones de dólares, donde incluso capturar un pequeño porcentaje representaría miles de millones en volumen tokenizado. Y no podemos dejar fuera a Avalanche, AVAX, un ecosistema que ha empezado a recuperar tracción en este mercado alcista. Su DEX principal, Black Hole, ha roto récords superando los $1.000 millones en volumen de operaciones y alcanzando más de 135 millones en TVL. En su novena época de incentivos, algunos pools están ofreciendo rendimientos de hasta 900% en tokens experimentales, y entre 400% y 500% en pares más estables como AVAX envuelto o Bitcoin en Avalanche. Estos datos muestran que el interés de los inversores especulativos e institucionales aún considera a AVAX un jugador relevante. El mensaje es claro, aunque Solana lidera la narrativa, existen altcoins que están construyendo caminos paralelos, alineados con la regulación, la innovación y la adopción masiva. Estos proyectos podrían no solo complementar el ecosistema, sino integrarse directamente en un futuro donde la interoperabilidad entre blockchains será indispensable. El papel de Bitcoin como refugio. A lo largo de la historia, cada vez que los mercados globales se enfrentan incertidumbre, las élites financieras buscan refugios de valor. Durante décadas fue el oro. Después, los bonos del Tesoro estadounidense. Hoy, esa narrativa se está reescribiendo con Bitcoin. El propio Michael Saylor, fundador de MicroStrategy, lo ha resumido en múltiples ocasiones: Bitcoin es un recurso escaso y eso significa que su valor solo puede subir con el tiempo. En 2020, su empresa inició un movimiento histórico al convertir parte de su tesorería en BTC. Hoy, MicroStrategy posee más de 226.000 bitcoins, valorados en más de $25.000 millones a precios actuales. Ese ejemplo fue seguido por fondos, aseguradoras e incluso gobiernos. Al 11 de septiembre de 2025, Bitcoin cotiza en torno a los $111.425, con una capitalización de mercado superior a $2.2 billones. Y aunque algunos lo ven caro, analistas como Saylor proyectan que BTC podría multiplicarse por 10 en la próxima década, alcanzando cifras de $1 millón por unidad, lo que incluso permitiría a Estados Unidos cubrir parte de su deuda nacional. ¿Pero qué tiene que ver esto con Solana? Todo. Porque a medida que el dinero institucional fluye primero hacia Bitcoin como activo seguro, ese capital después se diversifica en proyectos con utilidad real y potencial de crecimiento exponencial. Y ahí es donde entra Solana: mientras Bitcoin protege, Solana construye. Uno actúa como bóveda digital, el otro como autopista financiera. Además, hay un patrón que se repite. En el ciclo 2017, después de que Bitcoin alcanzara un nuevo máximo, las altcoins multiplicaron su valor por 5 o incluso por 10. En el ciclo 2021, cuando Bitcoin rompió los $60.000, fue Solana quien pasó de $20 a $260 en menos de un año. Hoy, con Bitcoin consolidándose en 6 cifras y atrayendo a los grandes capitales, la probabilidad de que Solana sea uno de los principales beneficiados en la siguiente ola especulativa es altísima. Y no se trata solo de especulación, el mercado cripto en su conjunto ya supera los $4.5 billones, pero aún representa apenas el 1% de la riqueza global estimada en 400 billones. Eso significa que estamos en la primera fase de adopción, y los próximos billones en capital buscarán no solo protección en Bitcoin, sino crecimiento en blockchains funcionales como Solana. Los riesgos y obstáculos de Solana. Ninguna historia de éxito está exenta de riesgos. Y Solana, por más prometedora que sea, también enfrenta desafíos que los inversores deben comprender. Primero, la regulación global. Mientras los Estados Unidos y la Unión Europea avanzan hacia marcos claros para criptoactivos y tokenización, cada movimiento en Solana está bajo observación. La SEC ha señalado que proyectos con emisores centralizados o con características de valores podrían necesitar registro, mientras que la regulación europea MiCA exige cumplimiento estricto en transparencia y custodia. La buena noticia: Solana y sus principales protocolos están adaptándose rápidamente, estableciendo gobernanza robusta y estructuras legales que reducen riesgos regulatorios.
Segundo, la competencia tecnológica. Ethereum, Avalanche, Cardano y otras L1 también buscan capturar el mercado de la tokenización y DeFi. Ethereum, por ejemplo, sigue siendo la red preferida para NFTs y grandes fondos de DeFi, mientras Avalanche ofrece rendimientos atractivos en su ecosistema. Sin embargo, Solana mantiene ventaja en velocidad y costo de transacción, con 400 ms por bloque y tarifas de menos de 0.001 dólares americanos, lo que la hace difícil de superar en términos de infraestructura. Tercero, riesgos operativos y de red. La historia de Solana incluye algunos episodios de congestión y caídas temporales, especialmente en 2021 y 2022. Pero desde entonces, la red ha implementado actualizaciones críticas que han mejorado la estabilidad y la seguridad. Hoy, el uptime promedio supera el 99.99%, una cifra comparable a las redes financieras tradicionales. Finalmente, la adopción del mercado. Aunque los grandes capitales están entrando, la mayoría de retail y algunos desarrolladores aún consideran a Ethereum como el estándar. Esto significa que Solana necesita no solo mantener la red estable, sino seguir expandiendo su ecosistema con protocolos y herramientas que atraigan tanto a inversores como a usuarios activos. El mensaje clave es que, aunque existen riesgos, todos son gestionables y están siendo atacados con soluciones tecnológicas, regulatorias y estratégicas. La narrativa de Solana no se construye solo con números, sino con la capacidad de superar obstáculos y mantenerse como una opción confiable y escalable. El potencial rally alcista de Solana. Ahora llegamos al punto que muchos estaban esperando. ¿Qué podría pasar con Solana en los próximos meses? La combinación de fundamentos sólidos, capital institucional y narrativa de tokenización sugiere que un rally alcista significativo está en el horizonte. Actualmente, Sol cotiza alrededor de $214, con un máximo histórico reciente de $279. El primer obstáculo clave a superar es la barrera psicológica y técnica de $250. Si el precio rompe esta resistencia con volumen, abrirá la puerta a un movimiento acelerado hacia su máximo histórico y posiblemente más allá. Los catalizadores detrás de este posible rally son claros. 1. Inversión institucional masiva. Fondos como Forward Industries y Multicoin Capital ya han colocado más de $1.65 mil millones en Solana, mostrando confianza y creando presión alcista sobre la liquidez disponible. 2. Tokenización global. La SEC y Nasdaq exploran la tokenización de activos. Solana es una de las pocas blockchains capaces de manejar esta demanda sin congestión, posicionándola como infraestructura financiera global. 3. Adopción de altcoins estratégicas. Proyectos como Prapi, Metis y Avalanche fortalecen el ecosistema, aumentando la utilidad de Solana y atrayendo más capital al ecosistema. 4. Riesgos bien gestionados. La red ha superado problemas de congestión, mantiene un uptime superior al 99.99% y adapta su estructura a regulaciones internacionales, reduciendo la incertidumbre para inversores institucionales. Si unimos todos estos factores, podemos ver un escenario donde Sol podría superar los $300 en el mediano plazo, consolidándose como un pilar del próximo ciclo alcista. Si quieres aprovechar este momento histórico, no esperes a que todos lo descubran. Evalúa tu posición en Sol, observa los niveles clave y considera el impacto de la tokenización global y el dinero institucional entrando al ecosistema. Si quieres ver análisis de más altcoins con potencial, suscríbete para recibir actualizaciones de Solana y otros proyectos emergentes y activa la campanita, este rally apenas está comenzando. Gracias por quedarte hasta el final.